El reloj de péndulo en el vestíbulo marcó las 8 de la noche con un sonido grave y solemne que resonó por toda la mansión vacía, como si el tiempo mismo estuviera cansado de avanzar en soledad. Elara, una mujer de 69 años, que conservaba una elegancia aristocrática en su postura y en su mirada grisácea, ajustó el último candelabro de plata sobre la mesa inmensa. La mesa estaba servida para 12 personas, la mejor porcelana de Limoges, copas de cristal tallado y servilletas de lino bordadas a mano. Sin embargo, Elara era la única comensal real. Los otros 11 lugares estaban ocupados por fantasmas del pasado, recuerdos de Navidades donde la casa vibraba con risas, música de piano y el corretear de niños que ya no existían o que habían olvidado el camino de regreso. La soledad en Nochebuena tiene un peso específico, una densidad que aplasta el pecho y dificulta la respiración, y Elara sentía ese peso como una losa de mármol frío sobre su corazón, endurecido por los años de silencio. Afuera, la nieve caía con una suavidad engañosa, cubriendo el jardín delantero con un manto blanco que brillaba bajo la luz de las farolas de hierro forjado. El barrio era exclusivo, silencioso, un lugar donde las fortunas se escondían detrás de muros altos y setos perfectamente podados. Desde la ventana del comedor, Elara podía ver los destellos de luces de colores en las casas vecinas, imaginar el calor de las chimeneas y el olor a pavo asado y canela. Ella, en cambio, tenía un catering exquisito enfriándose en la cocina y una botella de vino tinto de una cosecha antigua que probablemente no llegaría a descorchar. Se había acostumbrado a esta rutina, vestirse con sus mejores galas, maquillarse impecablemente y sentarse a presidir una cena muda. Era su ritual de resistencia, su forma de decirle al destino que, aunque le había quitado a su familia en un accidente trágico décadas atrás, no le había quitado su dignidad ni su capacidad de mantenerse erguida frente al vacío. De repente, el timbre de la puerta principal rompió el silencio sepulcral de la casa, sonando con una insistencia que hizo que Elara diera un pequeño salto, derramando una gota de agua sobre el mantel inmaculado. Nadie la visitaba en Nochebuena. Sus pocos amigos estaban con sus familias y los empleados tenían la noche libre para estar con los suyos. Elara frunció el ceño, sintiendo una mezcla de irritación y un miedo irracional que le erizó la piel de los brazos. ¿Quién osaría molestar a esa hora? ¿Sería una emergencia? ¿O quizás algún vecino despistado? Se alisó la falda de terciopelo verde oscuro y caminó por el largo pasillo hacia la entrada, escuchando el eco de sus propios tacones sobre el suelo de mármol. Al llegar a la puerta de roble macizo, dudó un instante. Su mano, adornada con anillos que valían más que la casa de muchos, tembló ligeramente antes de girar el pesado picaporte de bronce y abrir la puerta hacia la noche helada. Lo que encontró al otro lado no fue lo que esperaba. No había policías, ni repartidores, ni vecinos conocidos. Frente a ella, de pie bajo el pórtico iluminado por una luz ámbar, estaba un hombre de unos 42 años, sorprendentemente apuesto, con una mandíbula fuerte y ojos amables que transmitían una calidez inmediata. Llevaba un abrigo de lana gris bien cortado, pero se notaba que no era nuevo. A su lado, agarrado firmemente de su mano, había un niño pequeño, de unos 4 años, con mejillas sonrosadas por el frío y unos rizos oscuros que escapaban de su gorro de lana. El niño miraba a Elara con una curiosidad descarada, sus ojos grandes y brillantes como 2 canicas de ónix. La imagen era tan pintoresca, tan salida de una tarjeta postal antigua, que Elara se quedó momentáneamente sin palabras, parpadeando ante la visión de esos 2 extraños que parecían traer su propia luz en medio de la oscuridad invernal. «Buenas noches, señora», dijo el hombre con una voz profunda y suave, quitándose el sombrero con un gesto de educación que ya casi no se veía en estos tiempos modernos. «Lamento profundamente molestarla en una noche tan sagrada. Mi nombre es Damián, y este pequeño caballero es mi hijo, Tiago». Elara mantuvo la puerta entreabierta, usándola como escudo, su instinto de desconfianza activado al máximo. «¿Qué desean?», preguntó con sequedad, su tono cortante diseñado para intimidar. «No compro nada a domicilio y ya he hecho mis donaciones anuales a la caridad. Si es una colecta,
Han elegido la casa equivocada y la hora incorrecta. El hombre no se inmutó ante su frialdad. Al contrario, sonrió con una tristeza dulce que desconcertó a la anciana. No venimos a pedir dinero, señora, ni comida, aunque el olor que sale de su casa es maravilloso. Venimos porque... bueno, venimos a cenar con usted. La audacia de la respuesta dejó a Elara paralizada. ¿Cenar con ella? ¿Cómo sabían que estaba sola? ¿Eran espías? ¿Ladrones con una estrategia elaborada? Damián pareció leer el pánico en sus ojos y levantó suavemente la mano libre, mostrando una pequeña cajita de madera tallada, no más grande que la palma de una mano, envuelta en una cinta de terciopelo rojo desgastado. «Sé que suena a locura», continuó Damián, bajando la voz como si compartiera un secreto, «pero tenemos un regalo para usted. Y tenemos una promesa que cumplir, una promesa que se hizo hace mucho tiempo, antes de que Tiago naciera, incluso antes de que yo fuera un hombre. Solo le pido 10 minutos de su tiempo. Si después de abrir esta caja quiere echarnos, nos iremos sin decir una palabra más y desapareceremos en la nieve. Pero le ruego, por el espíritu de esta noche, que nos escuche. Antes de saber qué decisión tomará Elara, quiero hacer una pausa importante para conectar con todos ustedes, la gran familia de rutas fascinantes. La soledad en estas fechas es un tema que toca muchas fibras sensibles. Hay millones de personas que, como Elara, ponen una mesa hermosa para nadie. Me gustaría que me digan en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país están viendo esta historia? ¿Están pasando la Navidad acompañados o se sienten identificados con la soledad de nuestra protagonista? Leer sus historias me inspira a seguir creando. Y una cosa más, ¿alguna vez han recibido una visita inesperada que les cambió la vida? Escriban la palabra sorpresa si creen que esta visita de Damián no es casualidad. Sigamos, porque Elara está a punto de tomar una decisión que abrirá una puerta cerrada hace 40 años. El niño, Tiago, soltó la mano de su padre y dio un pasito hacia adelante, acercándose peligrosamente al umbral. Miró a Elara y con esa inocencia desarmante que solo tienen los niños a esa edad, señaló el interior del vestíbulo. ¿Tienes un árbol gigante?, preguntó con voz chillona. Papá dijo que tu casa parece un castillo de hadas, pero que la reina está triste. Tú eres la reina triste. Damián se puso rojo de vergüenza y tiró suavemente del abrigo del niño. Tiago, disculpe, señora, los niños no tienen filtro. Pero algo en la pregunta del niño, la reina triste, golpeó a Elara en un lugar que creía blindado. Era exactamente así como se sentía, una reina en un mausoleo de oro. Miró la cajita de madera en la mano de Damián. La madera parecía vieja, nogal oscuro, y la cinta roja le resultaba vagamente familiar, despertando un eco lejano en su memoria. El viento sopló con fuerza, levantando un remolino de nieve que golpeó los rostros de los visitantes. Tiago se estremeció visiblemente, frotándose los brazos. Elara vio el temblor del niño y su corazón, por primera vez en la noche, vaciló. Podía ser una anciana amargada y solitaria, pero dejar a un niño congelarse en su puerta en Nochebuena era una crueldad que su educación no permitía. Además, la curiosidad por esa caja y por la supuesta promesa era un veneno dulce que ya empezaba a correr por sus venas. ¿Qué podía perder? Si intentaban robarle, tenía un botón de pánico conectado a la policía en el bolsillo de su falda. «Entren», dijo finalmente apartándose de la puerta. Pero solo para calentarse y explicar esa locura de la promesa. No se hagan ilusiones de quedarse a cenar todavía. Damián asintió con gratitud, y ambos cruzaron el umbral, trayendo con ellos el olor a frío, pino y misterio. Al cerrar la pesada puerta, el sonido del mundo exterior desapareció, y los tres quedaron envueltos en el silencio de la mansión. Damián y Tiago parecían fuera de lugar en aquel vestíbulo imponente, con sus botas húmedas sobre las alfombras persas. El niño miraba todo con la boca abierta, maravillado por la araña de cristal que colgaba del techo a 5 metros de altura. Damián, sin embargo, no miraba la decoración. Miraba a Elara con una intensidad extraña, como si estuviera buscando en su rostro las huellas de otra persona. «Gracias, señora Elara», dijo él, usando su nombre. Elara se tensó de nuevo, girándose bruscamente. «Yo no le he dicho mi nombre.
¿Quién es usted realmente y cómo sabe quién soy? Su voz tembló no de miedo, sino de una anticipación nerviosa. Damián sostuvo la cajita con ambas manos, como si fuera una ofrenda sagrada. Lo sé porque esta casa no siempre fue silenciosa, y lo sé porque usted no siempre estuvo sola. Esta caja pertenece a la época en que usted sonreía. Elara sintió que el suelo de mármol oscilaba bajo sus pies, una sensación de vértigo provocada no por la edad, sino por el impacto de las palabras de aquel desconocido. La época en que usted sonreía. Aquella frase era una llave maestra que abría puertas oxidadas en su memoria, puertas que ella había sellado con candados de dolor y olvido voluntario. Su respiración se aceleró, y por un momento la máscara de frialdad aristocrática se agrietó, dejando ver el miedo genuino de una mujer que teme que le rompan el corazón una vez más. «No sé a qué juego está jugando», susurró Elara, con una voz que intentaba ser firme pero que salía quebrada. «Pero le advierto que mi paciencia es tan corta como esta noche. Pasen al salón. No vamos a hablar de pasados fantasmas en el vestíbulo con la puerta abierta». Con un gesto rígido, les indicó el camino hacia el comedor principal, donde la mesa servida para 12 esperaba como un escenario teatral vacío. Al entrar en el comedor, la reacción de Damián y del pequeño Tiago fue de puro asombro. La habitación estaba iluminada por la luz cálida de las velas y el resplandor de la chimenea encendida, creando un ambiente que contrastaba dolorosamente con la soledad de la anfitriona. Tiago corrió hacia la mesa, sus ojos abiertos como platos al ver las fuentes de plata, aunque estaban tapadas, y los adornos navideños de cristal. «Papá, mira, es una mesa de reyes», exclamó el niño, acercándose peligrosamente a una copa de vino. Damián lo detuvo suavemente con una mano en el hombro. «No se toca, Tiago. Recuerda los modales». Elara observó la escena desde el umbral. Ver vida en ese comedor, ver a un niño real y no un fantasma de su memoria, le provocó una punzada física en el pecho. Hacía 35 años que ningún niño pisaba esa alfombra. Hacía 35 años que su propio hijo, Julián, había dejado de correr por esos pasillos. «Siéntense», ordenó Elara, señalando 2 sillas vacías en el extremo opuesto al suyo, manteniendo la distancia de seguridad. «Y ahora, hable. Tiene 5 minutos para explicarme por qué tiene esa caja y por qué conoce mi pasado antes de que llame a seguridad». Damián ayudó a su hijo a subir a la silla inmensa, donde el pequeño quedó con las piernas colgando, y luego se sentó él mismo con una dignidad tranquila. Colocó la cajita de madera sobre el mantel blanco, justo en el centro, como si fuera una frontera entre su mundo y el de ella. Para entender la caja, Elara, primero debe recordar el año 1988, comenzó Damián, mirándola fijamente a los ojos. Debe recordar el orfanato San Miguel, en las afueras de la ciudad. Debe recordar los martes por la tarde, cuando una mujer joven, destrozada por la pérdida reciente de su propio hijo, iba a leer cuentos a los niños que nadie quería. El nombre del orfanato golpeó a Elara como un bofetón. San Miguel. Sí, lo recordaba. ¿Cómo no iba a recordarlo? Después del accidente de coche que se llevó a su esposo y a su hijo Julián de 5 años, Elara había caído en un pozo de depresión tan profundo que los médicos temieron por su vida. Su terapeuta le había sugerido hacer voluntariado como una forma de canalizar su dolor materno hacia otros niños. Durante 2 años, ella había ido religiosamente cada martes, leyendo cuentos con el corazón anestesiado, tratando de encontrar en los rostros de esos huérfanos algún rastro de su Julián. Pero el dolor había sido demasiado fuerte, y un día simplemente dejó de ir. Dejó de ir porque cada niño le recordaba lo que había perdido. «Yo iba allí», admitió Elara, su voz ahora un susurro ronco. «Pero eso fue hace una vida. Yo era otra persona. Fui solo una voluntaria más». «No, usted no fue una voluntaria más», corrigió Damián con suavidad, pero con firmeza. «Para un niño en particular, usted fue el único ángel que vio en su infancia. Había un niño, Elara, un niño de 7 años que no hablaba, un niño que había sido encontrado en la calle, mudo por el trauma, asustado de su propia sombra. Los otros niños se burlaban de él, las monjas no sabían qué hacer con él, pero usted
Usted se sentaba a su lado, no le obligaba a hablar, simplemente le leía. Le leía durante horas, y un día, el último día que usted fue, ese niño estaba llorando en un rincón porque sabía que era Navidad y que Santa Claus nunca llegaba al San Miguel. Elara cerró los ojos, y la imagen vino a su mente como un relámpago. El niño del rincón, el niño de los ojos tristes y oscuros, ojos idénticos a los de Tiago, ojos idénticos a los del hombre que tenía enfrente. Usted se acercó a ese niño, continuó Damián, y su voz se quebró ligeramente por la emoción contenida. Usted sacó algo de su bolso, algo que no debería haber tenido allí, algo que guardaba como un tesoro sagrado porque pertenecía a su hijo fallecido, y se lo dio al niño mudo. Le dijo: «Cuídalo por mí. Este soldado es valiente, y te dará su valentía. Prométeme que serás un hombre bueno, y que un día me lo devolverás cuando ya no tengas miedo». Elara se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. Lo recordaba. Oh, Dios, lo recordaba. Había sido un impulso, una locura momentánea provocada por la desesperación de ver sufrir a otro ser humano. Le había dado el juguete favorito de Julián, un soldadito de plomo pintado a mano, a ese niño desconocido, y luego había huido del orfanato para no volver jamás, arrepentida y avergonzada de haber regalado el último recuerdo tangible de su hijo. Aquí hacemos una pausa necesaria, porque lo que estamos presenciando es el poder de una semilla sembrada hace décadas. A veces, un pequeño acto de bondad que nosotros olvidamos marca el destino de otra persona para siempre. Familia de rutas fascinantes, quiero pedirles algo especial en esta noche mágica. ¿Creen ustedes que los actos de bondad siempre regresan, aunque tarden años? Si creen que la esperanza nunca se pierde, escriban la palabra esperanza en los comentarios. Quiero ver una lluvia de esperanza para Elara, porque está a punto de recuperar algo que creía perdido en el abismo del tiempo. Además, no olviden darle like al video si esta historia les está llegando al corazón. Sigamos, porque Damián está a punto de abrir la caja. Damián deslizó la cajita de madera por el mantel hasta que quedó frente a Elara. Yo soy ese niño, Elara. Soy Damián. Y aunque la vida me llevó por caminos difíciles, aunque pasé hambre y frío muchas veces después de salir del orfanato, nunca vendí esto. Hubo noches en las que no tenía que comer. Noches en las que podría haberlo cambiado por un plato caliente, pero recordaba su voz. Recordaba su promesa. Sé un hombre bueno. Este objeto fue mi brújula moral. Cuando quería rendirme, lo miraba y recordaba que alguien, una vez, creyó que yo valía la pena. Damián miró a su hijo Tiago, que comía un trozo de pan con inocencia, y sonrió. Y ahora tengo mi propia familia. Aunque mi esposa falleció hace 2 años, trato de enseñar a Tiago lo mismo que usted me enseñó ese día. Con manos temblorosas, manos que parecían de papel, Elara desató el lazo de terciopelo rojo desgastado. El nudo cedió con facilidad, como si hubiera estado esperando este momento durante 40 años. Levantó la tapa de la caja de madera. El olor a tiempo y a nostalgia emanó de su interior. Allí, descansando sobre un lecho de algodón amarillento, estaba el soldadito. La pintura azul de su uniforme estaba descascarillada en algunos lugares, y el pequeño fusil de plomo estaba ligeramente doblado, señales de haber sido sostenido, apretado y amado por un niño asustado durante incontables noches oscuras. No era un juguete nuevo, era un sobreviviente. Al verlo, Elara no vio el plomo. Vio las manos de su hijo Julián jugando con él en la alfombra de esa misma habitación. El llanto de Elara rompió el protocolo de la cena perfecta. No fue un llanto elegante, fue un llanto gutural, profundo, el sonido de un dique que se rompe. Agarró el soldadito y lo presionó contra su pecho, besando el metal frío. «Lo guardaste», sollozó ella, mirando a Damián a través de una cortina de lágrimas. «Realmente lo guardaste. Yo pensé que lo habrías perdido a la semana. Pensé que había sido una estúpida por dártelo. Me he castigado todos estos años por haberme deshecho de lo único que le quedaba a Julián». «No se deshizo de él, Elara», dijo Damián suavemente. «Lo invirtió. Usted invirtió en mi vida, y vine hoy a devolverle el capital y los intereses.
Vine a devolverle el soldado y a ofrecerle no estar sola, porque si usted salvó a un niño hace 40 años, es justo que ese niño, ahora hombre, intente salvarla a usted de esta soledad». El ara permaneció en silencio durante un tiempo que pareció eterno, acunando el pequeño soldado de plomo contra su pecho, sintiendo cómo el metal frío se calentaba con su propio calor corporal. Ese objeto inanimado era el puente más sólido que se había construido hacia su corazón en décadas. Miró a través de sus lágrimas el rostro de Damián y por primera vez vio más allá de la intrusión, vio la lealtad. Vio a un hombre que había cargado con una promesa infantil a través de las tormentas de su propia vida difícil, solo para traerle un momento de paz en su vejez. La amargura que había sido su compañera constante, esa voz interna que le decía que el mundo era cruel y que todos la habían olvidado, comenzó a disolverse como la nieve bajo el sol. Se dio cuenta de que, al regalar ese juguete hace años, no había perdido un recuerdo de su hijo Julián, sino que lo había plantado en un suelo fértil que ahora daba frutos. «¿Por qué hoy?», preguntó el ara finalmente, secándose las mejillas con una servilleta de lino bordada, recuperando un poco de su compostura habitual. «Podrías haber venido cualquier día del año. Podrías haber venido en verano o en primavera. ¿Por qué esperar a la Nochebuena, con esta tormenta terrible azotando la ciudad?» Damián suspiró y miró a Tiago, que balanceaba las piernas impaciente en la silla gigante. «Porque la soledad duele más en Navidad, el ara. Usted lo sabe mejor que nadie. Y porque...» Damián bajó la vista, titubeando por primera vez. «Porque mi esposa, Laura, falleció hace 2 Navidades. Ella sabía la historia del soldado. Ella siempre me dijo, cuando te sientas perdido, busca tu origen. Hoy me sentía muy perdido. Quería que Tiago viera que las promesas se cumplen, que la magia existe y que a veces los finales felices dependen de que nosotros demos el primer paso». El estómago de Tiago rugió con un sonido fuerte y gutural que rompió la solemnidad del momento, haciendo eco en el comedor silencioso. El niño se llevó las manos a la barriga y miró a su padre con ojos de disculpa. «Lo siento, papá. El soldado no tiene hambre, pero yo sí». El ara soltó una risa, un sonido oxidado y extraño para su propia garganta, pero genuino. Fue una risa corta, sorprendida, pero suficiente para cambiar la energía de la habitación. Se levantó de su silla con una energía renovada, una vitalidad que no sentía desde hacía años. «¡Qué descortés he sido!», exclamó, alisándose el vestido de terciopelo. «Tengo una cena para 12 personas, enfriándose bajo esas tapas de plata, y aquí estamos hablando de tristezas con el estómago vacío». Tiago tiene razón. Los soldados pueden vivir de plomo, pero los niños necesitan comida real. Con movimientos ágiles, el ara comenzó a destapar las fuentes de comida. El aroma del pavo asado con castañas, el puré de camote dulce con malvaviscos, la salsa de arándanos y las verduras glaseadas inundó el comedor, desplazando el olor a cera vieja y encierro. Era un banquete digno de reyes, preparado por inercia, por costumbre, para una fiesta que no iba a suceder. Pero ahora tenía destinatarios. El ara sirvió los platos ella misma, ignorando el protocolo que dictaba que debía esperar al servicio, al cual había dado la noche libre. Llenó el plato de Tiago con generosidad, cortando la carne en trozos pequeños con una ternura maternal que creía muerta. «Come, pequeño», le dijo, colocando el plato frente al niño. «En esta casa está prohibido pasar hambre en Nochebuena». Tiago no esperó una segunda invitación y atacó la comida con un entusiasmo contagioso. Mientras comían, el silencio incómodo del principio se transformó en una conversación fluida. Damián comía con educación, saboreando cada bocado como si fuera el último, agradeciendo con la mirada cada gesto de el ara. Ella, que había planeado cenar una tostada y un poco de vino en soledad, se encontró comiendo con apetito, alimentada no por la comida, sino por la compañía. Observaba a Damián y veía en él los modales de un hombre que, aunque humilde, había sido criado con valores sólidos. «Cuéntame de ti, Damián», pidió ella, sirviéndole un poco de vino tinto. «Dijiste que la vida te llevó por caminos difíciles.
¿A qué te dedicas? ¿Cómo has sacado adelante a este niño tan maravilloso tú solo? Damián dejó los cubiertos y se limpió la boca antes de responder, su rostro ensombreciéndose ligeramente. Soy carpintero, señora Elara. Restauro muebles antiguos. Aprendí el oficio en el orfanato. El viejo conserje me enseñó a tratar la madera. Acarició la mesa de caoba sobre la que comían. Esta mesa, por ejemplo, es una pieza magnífica del siglo XIX. La madera tiene memoria, igual que las personas. Si la tratas con respeto, dura para siempre. Tomó un sorbo de vino y continuó. Pero el trabajo ha estado escaso últimamente. Las grandes fábricas hacen muebles baratos que la gente prefiere tirar antes que reparar. Desde que Laura murió, ha sido difícil mantener el taller y cuidar a Tiago al mismo tiempo. Pero no me quejo. Tenemos salud y nos tenemos el uno al otro. Eso es más de lo que muchos tienen. Aquí hacemos un paréntesis para reflexionar sobre algo que a menudo damos por sentado: la resiliencia ante la pérdida. Damián y Elara son dos caras de la misma moneda. Ambos han perdido a sus seres amados, pero mientras Elara se encerró en su mansión, Damián siguió luchando por su hijo. Amigos de Rutas Fascinantes, quiero preguntarles algo muy personal en esta noche especial. ¿Cuál es la tradición navideña que más valoran y que les ayuda a superar los momentos difíciles? ¿Es una cena, una canción o simplemente estar juntos? Escriban en los comentarios su tradición favorita. Me encantaría leer cómo celebran la vida a pesar de las dificultades, y si creen que la compañía es el mejor regalo, no olviden compartir esta historia. Sigamos porque la cena está terminando, pero la noche apenas comienza. Tiago, ya con la barriga llena y las mejillas manchadas de salsa, se deslizó de la silla y comenzó a explorar el comedor con la curiosidad de un gato. Se acercó al gran árbol de Navidad que dominaba una esquina del salón. Estaba decorado con esferas de cristal soplado y luces blancas, perfecto y frío, como una vitrina de tienda. Debajo del árbol no había regalos, solo una falda de tela dorada impecable. El niño miró a Elara con confusión. ¿Dónde están los regalos?, preguntó con inocencia. ¿Santa Claus no vino porque estabas triste? La pregunta fue una flecha directa al corazón, pero esta vez no dolió tanto. Elara sonrió con melancolía. Santa Claus sabe que aquí no viven niños, Tiago. Por eso no dejó nada. Los regalos son para casas donde hay risas. Damián intentó llamar a su hijo para que no molestara, pero Elara levantó la mano para detenerlo. Déjalo, Damián. Me gusta verlo ahí. Hace que el árbol parezca tener sentido por primera vez en 30 años. Se levantó y caminó hacia un aparador antiguo en la esquina de la habitación. Abrió un cajón que olía a lavanda y sacó una caja de chocolates importados, de esos que guardaba para visitas que nunca llegaban. Quizás Santa no vino, dijo Elara, arrodillándose con dificultad junto al niño, pero dejó esto de reserva por si acaso venía un niño valiente. Los ojos de Tiago brillaron más que las luces del árbol al ver los chocolates. «Gracias, reina triste», gritó, abrazando el cuello de la anciana. Elara cerró los ojos al sentir los bracitos del niño. El olor a champú infantil y a leche tibia le trajo un recuerdo tan vívido de su hijo Julián que tuvo que contener el aliento para no romperse de nuevo. Mientras Tiago devoraba un chocolate, Elara se volvió hacia Damián, quien observaba la escena con una mezcla de gratitud y una preocupación profunda que no lograba ocultar del todo. Elara, experta en leer los silencios de las personas, notó que el padre no estaba completamente tranquilo. Había una tensión en sus hombros, una mirada furtiva hacia la ventana donde la tormenta de nieve arreciaba con más fuerza, golpeando los cristales como si quisiera entrar. «Damián», dijo ella, acercándose a él, «me has devuelto el soldado y hemos cenado. Pero hay algo más, ¿verdad? Veo cómo miras la nieve, veo que no tienes prisa por irte, pero tampoco te sientes con derecho a quedarte. Dime la verdad. ¿A dónde irán cuando salgan por esa puerta?» Damián bajó la cabeza avergonzado, y su voz fue apenas un susurro que heló la sangre de Elara. «La verdad, Elara, es que no tenemos a dónde ir. Nos desalojaron ayer. El coche es nuestro único techo esta noche». La confesión de Damián cayó sobre el comedor como un bloque de hielo, congelando el aire cálido y festivo que se había creado minutos antes. «El coche es nuestro único techo, Potus».
La frase resonó en la mente de Elara con una crueldad insoportable, contrastando violentamente con la opulencia de su mansión, con las habitaciones vacías acumulando polvo y con la calefacción central que calentaba espacios que nadie habitaba. Miró por la ventana, donde la tormenta de nieve se había convertido en una ventisca blanca y furiosa, capaz de congelar los huesos en cuestión de horas. Pensar en ese niño pequeño, Tiago, durmiendo en el asiento trasero de un vehículo viejo, envuelto en mantas insuficientes, mientras ella dormía en sábanas de seda, le provocó una náusea moral profunda. Su conciencia, despertada por el regreso del soldadito de plomo, gritó con una fuerza que no admitía réplicas ni excusas de etiqueta social. No podía permitirlo. Simplemente, no podía ser cómplice de esa tragedia. Damián, notando el silencio horrorizado de la anciana, intentó suavizar la situación. Su orgullo herido pero intacto, luchando por mantener la dignidad frente a su benefactora. Se puso de pie y comenzó a abotonarse el abrigo desgastado, evitando la mirada penetrante de Elara. «No se preocupe, señora Elara. No le dije esto para darle lástima ni para pedirle asilo. Tenemos sacos de dormir térmicos y el coche arranca bien para poner la calefacción de vez en cuando». Forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Solo quería ser honesto con usted. Ya hemos abusado suficiente de su hospitalidad y de su cena. Vamos, Tiago, despídete de la señora y dale las gracias por los chocolates. Es hora de irnos a nuestra aventura de camping». El niño, con la boca manchada de chocolate, bajó de la silla obedientemente, aunque sus ojos miraban con anhelo el fuego de la chimenea. «Si das un paso más hacia esa puerta, Damián, juro que llamaré a la policía y te denunciaré por poner en peligro a un menor». La voz de Elara retumbó en el salón con la autoridad de una matriarca acostumbrada a ser obedecida. No era una amenaza real, era un acto desesperado de protección. Se levantó de su silla con una rapidez sorprendente para su edad y caminó hasta interponerse entre ellos y la salida. «¿Crees que soy un monstruo? ¿Crees que después de traerme el recuerdo de mi hijo y devolverme la fe en la humanidad, voy a dejar que te lleves a este niño a congelarse en un aparcamiento?» Sus ojos grises brillaban con una determinación feroz. «Esta casa tiene 12 habitaciones, Damián. 11 están vacías. Sería un pecado mortal, un insulto a Dios y a la memoria de mi esposo, dejar que duerman en la calle en Nochebuena». Damián se detuvo en seco, sorprendido por la vehemencia de la anciana. Vio en sus ojos no lástima, sino una furia justa, una necesidad imperiosa de ser útil. «Pero señora, no podemos imponer nuestra presencia así. Usted no nos conoce. Apenas sabe mi nombre. Podríamos ser peligrosos. Tú eres el niño que guardó un juguete de plomo durante 40 años como si fuera un diamante», replicó Elara, suavizando el tono. «Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Además, tengo un sistema de seguridad muy bueno, así que no te hagas ilusiones». Ella esbozó una media sonrisa, intentando aligerar la tensión. «Ahora, ve al coche. Trae lo que necesiten para pasar la noche. Tiago se queda aquí conmigo, comiendo otro chocolate para asegurarme de que no te escapes por orgullo. Y mete el coche en el garaje, por favor. No quiero que mi vecindario piense que tengo visitas que aparcan en la calle. Este es el momento exacto en que la vida de 3 personas cambia para siempre, no por un milagro mágico, sino por una decisión humana de abrir la puerta. A veces, el verdadero espíritu de la Navidad no está en los regalos que compramos, sino en el refugio que ofrecemos». Familia de rutas fascinantes, hagamos una pausa para reflexionar. ¿Cuántos de nosotros tenemos una habitación vacía en el corazón o en la casa que podría cambiar la vida de alguien? Si esta historia les está recordando el valor de un hogar, escriban la palabra hogar en los comentarios. Quiero leerlos y saber que, en este mundo a veces frío, todavía hay calor humano. Y si son nuevos por aquí, suscríbanse para no perderse el desenlace de esta noche inolvidable. Sigamos, porque Damián está a punto de traer sus pocas pertenencias a la mansión. Damián asintió, vencido por la bondad arrolladora de Elara, y salió a enfrentar la tormenta para buscar sus cosas. Mientras tanto, Elara se quedó a solas con Tiago. El niño la miraba con curiosidad.
balanceando las piernas en el sofá de terciopelo donde ella lo había sentado. ¿Tú vives aquí solita?, preguntó él, mirando el techo alto pintado con frescos. Es muy grande. ¿No te da miedo que se pierdan los ecos? Elara se sorprendió por la profundidad poética de la pregunta. A veces sí, Tiago. Los ecos se pierden, y a veces yo también me pierdo. Pero hoy no. Hoy hay ruido. Hoy estás tú. Mi papá dice que las casas guardan recuerdos, continuó el niño. ¿Tú tienes recuerdos bonitos o solo tristes? Tenía muchos tristes guardados en cajas cerradas, admitió ella. Pero tu papá acaba de abrir una caja con un recuerdo muy bonito. Minutos después, Damián regresó. Estaba cubierto de nieve y traía consigo 2 bolsas de deporte desgastadas y una caja de herramientas de metal. Eso era todo. Toda la vida de un padre y un hijo cabía en ese equipaje escaso. Al ver esas pocas pertenencias en el vestíbulo de mármol, bajo la lámpara de araña de cristal de Murano, el contraste fue desgarrador para Elara. Se dio cuenta de lo absurdo que era su apego a las cosas materiales. Ella tenía jarrones que valían más que todo lo que Damián poseía, y sin embargo, él tenía la riqueza de la compañía y el amor de su hijo, algo que ella no podría comprar ni con toda su fortuna. «Es todo lo que tenemos», dijo Damián, sacudiéndose la nieve del cabello. «Ropa, los juguetes de Tiago y mis herramientas de carpintería. Sin mis herramientas no soy nadie». «Sígueme», dijo Elara, tomando la mano de Tiago. «Vamos a subir». Los guió por la gran escalera de caracol hasta el 2.º piso. Caminó por el pasillo largo, pasando de largo su propia habitación, hasta detenerse frente a una puerta de roble al final del corredor. La habitación de invitados, azul, no se había usado en años. Al abrirla, el aire estaba viciado, oliendo a encierro y a naftalina, pero estaba impecable. «Esta será su habitación», anunció Elara, encendiendo las lámparas de las mesitas de noche. «El baño está al fondo. Hay toallas limpias y agua caliente. Quiero que bañes a Tiago con agua muy caliente para que no se resfríe. Mientras tanto, yo buscaré sábanas frescas». Damián dejó las bolsas en el suelo, mirando la cama king size con incredulidad. Para alguien que había dormido en un asiento reclinable las últimas noches, aquello parecía un paraíso inalcanzable. Mientras Damián preparaba el baño, Elara se movía con una agilidad que no sentía desde hacía décadas, buscando sábanas y mantas extras en el armario de lino. Se sentía útil, se sentía viva. Al pasar por el cuarto de Damián para dejar las toallas, vio algo que la detuvo. Sobre la cómoda, Damián había sacado de su bolsillo el soldadito de plomo y lo había colocado con cuidado, como si fuera un guardián vigilando el sueño de su hijo. Elara lo tomó un segundo, sintiendo el peso familiar. «Prométeme que serás un hombre bueno», le había dicho al niño hace 40 años. Y vaya si lo había cumplido. A pesar de la pobreza, a pesar de no tener casa, ese hombre no había vendido su dignidad ni su esperanza. Elara comprendió entonces que el verdadero regalo no era el soldado, sino la lección de integridad que Damián traía consigo. Una hora más tarde, la casa estaba en calma, pero era una calma diferente, cálida y vibrante. Tiago dormía profundamente en la cama gigante, pareciendo un ángel náufrago en un mar de edredones de plumas. Damián bajó a la sala, donde Elara estaba sentada frente a la chimenea con 2 tazas de té caliente. Él se sentó en el sofá opuesto, con el cabello aún húmedo y vistiendo una camisa de franela limpia pero gastada. «Gracias», dijo él, y la palabra se quedó corta. No tiene idea de lo que esto significa. Tiago no había dormido en una cama de verdad en 3 semanas. «Y tú tampoco», añadió Elara, mirándolo fijamente. «Damián, vi tu caja de herramientas. Dijiste que eres ebanista y restaurador». «Así es, el mejor del orfanato», sonrió él con melancolía. «Pero sin un taller es difícil trabajar». Elara dejó su taza en la mesa y sus ojos brillaron con una idea que había estado gestando desde que vio la caja de herramientas en el vestíbulo. Una idea que podría solucionar 2 soledades de un solo golpe. «Tengo una propuesta para ti, Damián», dijo Elara, inclinándose hacia adelante, sus ojos brillando con una astucia que no tenía nada que ver con los negocios y todo que ver con el corazón. «Esta casa es demasiado grande para una vieja sola y se está cayendo a pedazos en las esquinas que no se ven.
Tengo muebles de 3 siglos que necesitan manos expertas, marcos de ventanas que crujen con el viento y una casa de huéspedes en el jardín trasero que solía ser para el servicio, pero que ahora es solo un almacén de polvo. Está estructuralmente bien, pero necesita madera nueva, barniz y amor. El Ara hizo una pausa, dejando que la idea flotara en el aire. Te propongo un trato comercial. Tú restauras la casa de huéspedes y te encargas del mantenimiento de la mansión. A cambio, tú y Tiago vivirán allí. No pagarás alquiler. Será tu salario en especie mientras pones en marcha tu taller de nuevo. Damián la miró con incredulidad. Su orgullo de hombre trabajador luchaba contra la oferta que sonaba demasiado buena para ser verdad. Señora Elara, eso es demasiado generoso. Mi trabajo no vale tanto como un alquiler en esta zona. No quiero que sea caridad disfrazada. Quiero ganarme mi pan. Y te lo ganarás, créeme, replicó Elara con una sonrisa severa pero cariñosa. Soy una mujer exigente. Quiero que mis muebles brillen como espejos y que las puertas no rechinen. Además, necesito un favor personal que vale más que el dinero. Necesito ruido. Necesito ver a Tiago correr por el jardín. Necesito sentir que no estoy vigilando un mausoleo. Al aceptar, no me estás haciendo un favor a ti mismo, me lo estás haciendo a mí. Me estás salvando de convertirme en un fantasma en mi propia vida. ¿Trato hecho? Damián miró hacia el techo, hacia la habitación donde su hijo dormía seguro y caliente por primera vez en semanas. Pensó en el frío del coche, en la incertidumbre del mañana, y luego miró a la mujer frente a él, que le ofrecía no solo un techo, sino dignidad. Se levantó y extendió su mano, callosa y áspera por el trabajo, hacia la mano suave y enjollada de Elara. Trato hecho, señora. Le prometo que dejaré esta casa como un palacio, y le prometo que nunca se arrepentirá de abrirnos su puerta. El apretón de manos selló un pacto silencioso bajo la luz de la chimenea. No era solo un contrato laboral, era la fusión de 2 familias rotas que, al juntar sus pedazos, comenzaban a formar algo nuevo y resistente. Esa noche, Damián durmió en el sofá de la sala para no estar lejos de la entrada, vigilando su nueva suerte, mientras Elara subía a su habitación, sintiendo que, por fin, la Nochebuena había cumplido su promesa de paz. La mañana de Navidad amaneció con un sol radiante que hacía brillar la nieve acumulada en el jardín. Por primera vez en décadas, la mansión no despertó en silencio. Elara abrió los ojos al escuchar unos pasitos rápidos corriendo por el pasillo y una risa infantil que rebotaba en las paredes. Bajó las escaleras en su bata de seda y encontró a Tiago en la cocina, con la cara manchada de mermelada, mientras Damián preparaba café y tostadas con los ingredientes que había encontrado en la despensa. «Buenos días, reina», gritó Tiago al verla. «Papá dice que vamos a vivir en el castillo del jardín». La escena era tan doméstica, tan normal y a la vez tan extraordinaria, que Elara tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no perder el equilibrio por la emoción. Su casa estaba viva, su cocina olía a café y a vida. Las semanas siguientes fueron de una transformación frenética. Damián cumplió su palabra con una ética de trabajo impecable. Limpió, lijó y barnizó la casa de huéspedes hasta convertirla en un hogar acogedor y digno. El sonido de su martillo y su sierra se convirtió en la banda sonora de los días de Elara, una música que le recordaba que el tiempo no se había detenido. Ella, por su parte, se encargó de Tiago mientras su padre trabajaba. Le leía cuentos en la biblioteca, los mismos cuentos que leía en el orfanato hace 40 años, cerrando así un círculo perfecto. El niño, con su inocencia desbordante, comenzó a llamarla Abuela Ela, un título que al principio la hizo llorar en privado, pero que pronto llevó con más orgullo que su propio apellido aristocrático. Con el apoyo financiero inicial de Elara, que insistió en que era un préstamo de inversión, Damián pudo comprar materiales de calidad y empezar a aceptar encargos de los vecinos ricos del barrio. Al principio lo contrataban por curiosidad, por ser el protegido de la señora Elara, pero pronto su talento habló por sí mismo. Sus restauraciones eran obras de arte, la madera revivía bajo sus manos. Damián no solo reparaba muebles, reparaba su propia autoestima y construía un futuro sólido para su hijo. 6 meses después,
devolvió el préstamo a Elara hasta el último centavo, aunque ella intentó rechazarlo. «El dinero debe circular, Elara», le dijo él. «Usted me enseñó que la dignidad no tiene precio, pero las deudas de honor se pagan». La mansión cambió tanto como sus habitantes. Las cortinas pesadas que siempre estaban cerradas se abrieron para dejar entrar la luz. El jardín, antes una exhibición estática de setos perfectos, ahora tenía una portería de fútbol y juguetes dispersos por el césped. Los vecinos, que antes miraban la casa con una mezcla de respeto y lástima, ahora se detenían a saludar, atraídos por la nueva energía que emanaba del lugar. Elara volvió a organizar cenas, no para fantasmas, sino para celebrar los cumpleaños de Tiago, invitando a los compañeros de escuela del niño. Ver su mesa de comedor llena de niños riendo y comiendo pastel fue la terapia final que curó las heridas de su alma. Julián no volvería, pero su amor materno había encontrado un nuevo destinatario. El soldadito de plomo, el pequeño héroe de esta historia, encontró su lugar de honor. No fue devuelto a una caja oscura ni olvidado en un cajón. Elara y Damián lo colocaron sobre la repisa de la chimenea principal, dentro de una pequeña cúpula de cristal. Allí permanecía, vigilante, con su uniforme azul descascarillado y su fusil doblado, como un monumento a la bondad y a la memoria. Cada vez que Elara pasaba por delante, le guiñaba un ojo. Ese trozo de metal había viajado 40 años a través de la pobreza y el olvido para traerle a su familia de vuelta. Era la prueba tangible de que ningún acto de amor, por pequeño que sea, se pierde en el universo. Simplemente viaja hasta encontrar el momento perfecto para florecer. Esta historia nos enseña que la soledad no es una sentencia perpetua, sino un estado que puede romperse si tenemos el coraje de abrir la puerta cuando el destino toca el timbre. Elara salvó a Damián cuando era un niño sin saberlo, y Damián salvó a Elara cuando era una anciana sin pretenderlo. Se salvaron mutuamente, demostrando que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en las mansiones de mármol, sino en tener con quien compartir el pan en una noche de tormenta. Aprendieron que familia no es solo aquellos que llevan tu sangre, sino aquellos que están dispuestos a sostener tu mano cuando el frío aprieta. Y así, en una casa que ya no conoce el silencio, terminamos esta historia de reencuentros y segundas oportunidades. Elara. Damián y Tiago nos recuerdan que nunca es tarde para empezar de nuevo, y que el regalo más valioso que podemos ofrecer es nuestro propio corazón. Gracias, familia de Rutas Fascinantes, por llegar hasta el final de este viaje. Si esta historia te ha conmovido, si crees en el poder de los lazos invisibles que nos unen, te invito a compartir este video para que más personas recuperen la fe. No olvides suscribirte y dejar tu like. Y como despedida, escribe en los comentarios la palabra hogar, si crees que todos merecemos un lugar donde nos quieran. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos descubriendo las rutas más fascinantes del alma humana.